Bueno, Carmen, primero quisiera que nos contaras cómo surge la idea de Visiones de un Después No Humano. Bueno, primero que todo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias, Leonel, por la invitación. Hace un año justamente vine por primera vez para presentar la primera obra, esta plaqueta que se titula Pequeñas Desaparecidas, y que tiene cuentos de la pérdida de la infancia, sobre la violencia en casa, sobre la vida tan difícil que se enfrentan las niñas mientras crecen. Y en este año han pasado muchas cosas interesantes para mí. Una de ellas es que gané la publicación de mi segunda obra, que es la que estoy trayendo ahora. Y algo que me interesaba mucho abordar, a diferencia del primer libro, es que esta plaqueta reúne historias de ciencia ficción. Se sitúa en una época donde ya no sabemos qué es humano y qué no. También podremos hablar de una época donde los animales están cobrando venganza por todo lo que vivieron en otras épocas. Hay historias donde nos encontramos con androides, con seres hechos de arena, personajes ambiguos y escenarios pesadillescos incluso. Si es que alguna vez se han puesto a pensar en cómo será la vida en 100 o en 200 años, creo que es un acercamiento un poco a hablar sobre estas historias desde un punto de vista un tanto aterrador y siniestro, y ya lo verán más adelante. Pero antes que todo me gustaría también poder platicar contigo, Leonel. La verdad es que para mí es un placer estar aquí compartiendo palabras con los estudiantes, y la verdad ha sido un gran acierto coincidir otra vez. Al contrario, Carmen, bienvenida al Colegio de Bachilleres, plantel 9 Aragón, y créeme, es un gran honor contar contigo porque eres una gran escritora. Justamente hace un año tuve la dicha de conocerte y en consecuencia de conocer tu obra. Y algo que a mí me impactó en demasía de Pequeñas Desaparecidas es la crudeza con la que manejas los escenarios y las situaciones. Contrario a tu nueva publicación, que es Visiones de un Después No Humano, que te metes con distopías, te metes un poco con terror, guiños con la ciencia ficción. Y justamente ayer en la tarde platicábamos con una colega que conocemos muy bien, que es esta Jazmín García Vázquez, y ella justamente mencionaba de que uno de los grandes vicios que tenemos como sociedad literaria mexicana o cultural mexicana es no reconocer, por un lado, a los autores y autoras de terror mexicanos o nacionales, pero por otro lado también a las mujeres que escriben sobre terror, sobre distopías, justamente como ella, como esta Jazmín, y ahora como tú, Carmen. Y algo que yo insisto y siempre insistiré, que destaco de tu obra, es esa visión aguda que tienes de los personajes, de su psique, porque insisto, totalmente recomendable. Si alguno de ustedes no tuvo la fortuna de estar hace un año en la primera feria de este Colegio de Bachilleres Plantel 9 y no conocieron la obra de Pequeñas Desaparecidas, créanme, acérquense al stand donde está nuestra invitada y ojenlo primero, enamórense de los textos. Tal vez nosotros podemos hablar lo que queramos desde la perspectiva filológica o desde la perspectiva como lectores o asiduos lectores. Y ahora que estoy hojeando la nueva publicación, porque ustedes no están para saberlo, pero nosotros sí para contarlos, esta plaqueta está recientemente salida, es decir, no tiene meses, no tiene semanas, tiene unos cuantos días. Y créeme que también te agradezco infinitamente, Carmen, que hayas usado el espacio de esta segunda feria del libro del Colegio de Bachilleres Plantel 9 para presentarnos tu nueva obra. Y justamente sigo viendo ese estilo tan inconfundible de ti, porque otro anuncio, también tenemos el stand de cuentística, donde Carmen, nuestra invitada, fue una asidua colaboradora. Ahorita ya te tomaste una pausa, pero en varios números, en los primeros números de esta revista, que justamente tenemos el honor de tener varios números, ahorita están publicando el número 8,
Carmen también publicó ahí relatos. Entonces, otra vez, si quieren también conocer otra perspectiva, tal vez ya en un proyecto integrador como puede ser Pequeñas, o como es, mejor dicho, Pequeñas Desaparecidas y ahora Visiones de un Después No Humano, y quieren acercarse a una variedad, entre ellos los textos de nuestra invitada, justamente también se pueden acercar a varios números de la revista Cuentística. Y ahora sí, regresando al asunto después del anuncio comercial, que espero que nos pague Cuentística, mínimo con regalos a los estudiantes, obviamente, no a mí, yo ya tengo los 8 números. Pero justamente algo que yo destaco de Carmen, y que créanme, se lo recomiendo demasiado, es que ella logra concatenar en pocas páginas, porque es algo que también hay que destacar de la obra de nuestra invitada, que sus relatos son breves, la inmensa mayoría de sus relatos son breves, y en la brevedad logra generarnos un ambiente, una psique de personajes, y dependiendo su enfoque, en el caso de Pequeñas Desaparecidas, era esa crudeza que viven las mujeres protagonistas de los relatos, que por más que uno no tiene ese género, pero sí sabe empatizar, te recrudece, o sea, logras entender la violencia que está imperando hacia las mujeres, no solamente en el país, sino en el mundo, pero como el contexto de los relatos es nuestra patria, nuestros usos y costumbres, te recrudece, o sea, es inevitable no sentirte mal después de varios de los relatos de Pequeñas Desaparecidas. Y en el caso de la nueva publicación, Visiones de un Después No Humano, ese mismo estilo que maneja ya con maestría Carmen Macedo Dillon, créanme, te logra envolver en esas distopías, en esos entornos terroríficos que nos demuestran un ojo y una observación en consecuencia muy agudos. Algo que para nosotros, los que tenemos la dicha de leerla, es algo que nos enseña. Por ejemplo, uno que ya también se está adentrando al mundo de la escritura, ha aprendido. Créanme que con los textos de Carmen no solamente logramos algo artístico, sino incluso algo social, algo que mencionaba el maestro Oscar hace unos minutos, que también es el propósito de este tipo de eventos artísticos, de tomar conciencia. Y uno de los puntos de conciencia era sobre la violencia. Y entonces, por aquí tenemos Pequeñas Desaparecidas, que nos muestra de manera vívida esa violencia, y ahora tenemos Visiones de un Después No Humano, que como justamente nos mencionaba Carmen hace unos minutos, es esa vuelta de tuerca de esos mundos futuros, pero no tan lejanos, y otros futuros más lejanos, pero que estamos cimentando ahora. Nosotros tenemos que ser conscientes de que nosotros estamos plantando la semilla de esos posibles futuros terroríficos y distópicos que nos está mostrando Carmen. Y por lo tanto te quiero preguntar, Carmen, ¿cómo nace ese estilo tan agudo, tan preciso, que por un lado nos muestras en Pequeñas Desaparecidas de nuestra realidad cercana, y ahora nos muestras de una posible realidad, que cruzamos los dedos que muchas de esas realidades que pintas no sean reales? ¿Cómo logras concatenar todos esos estilos, todas esas tradiciones y compactarlas en textos breves? Pues muchas gracias. Yo creo que escribo siempre desde el dolor. Creo que Pequeñas Desaparecidas empezó como parte de una escritura casi autobiográfica, historias que viví y sino que yo observé en personas cercanas a mí y de preocupaciones que me afectaban. Y aquí con las visiones, lo que pasa también es mi preocupación sobre el planeta, lo que estamos haciendo con él, sobre cómo explotamos a los animales, y muy dentro de mí a veces quisiera que estos algún día se vengaran de nosotros, y la verdad yo diría que tienen todo el derecho del mundo. Y estoy muy contenta de estar aquí. Hace una semana me llegaron estos libros de imprenta, y la semana pasada también me notificaron que gané el premio internacional de la edición Bitácora de Vuelos, que su premio es mi tercer libro, que ya se estará cocinando. Entonces, creo que parte de todo esto ha sido gracias a la escuela, a las lecturas que he hecho, al trabajo, a esta formación, y sobre todo a compartir textos con otros escritores que me dan su punto de vista, que critican, que sugieren, y de ahí cada vez mejorar. La verdad es que me emociona mucho ahora hablar sobre otra perspectiva, y siempre me ha interesado pensar en los grupos vulnerables, así que ahora le tocó a todas las criaturas que la verdad ya no sabemos qué son. Incluso a veces menciono si son creados por un dios o por el diablo, no sé.
Sí, bueno, esto bien importante esta señalación. ¿Qué pasaría con el mundo? ¿A dónde lo estamos llevando o a dónde lo podríamos llevar? Por ahí hacen muy interesantes reflexiones, creo que es de lo más significativo de esta publicación, es que nos deja pensando tras cada página en esa posibilidad que puede ser muy cercana. Por ahí, en varios de tus textos planteas estos mundos abiertos, estos mundos posibles. Por ahí uno en especial que hablas de la escasez del agua, que creo que ese nos puede tocar mucho ahorita, y otro por ahí de esta pandemia reciente que vivimos del COVID. ¿Cómo relacionas estos ejemplos que, digamos, tomas de la realidad y cómo los conviertes después en una distopía, es decir, en un futuro que no sale bien? Bueno, sobre todo pensar qué es lo peor que podría suceder. Aquí aparece un cuento que se titula La visión de la Ringodita, y ese texto trata de una sociedad en la que el agua es solo una leyenda, es algo que pasó hace muchísimo tiempo y las criaturas se dan cuenta de que parte de su herencia, parte de su sentir se quedó atrás del tiempo, porque ellos ya no son seres vivos hechos a base de agua. Creo que esa preocupación por lo que dejamos de ser también es lo que me ha llamado a escribir sobre temas como la pandemia, donde mi personaje se ve envuelto en un mundo donde ya no hay personas porque la enfermedad acabó con todos. Y creo que es eso, ese tipo de inquietudes llevadas al último nivel es lo que me ha hecho aterrizar los textos de esta plaquette, que si les parece, para no platicar tanto, me gustaría leerles uno. Se titula Apuntes de Toilet Park. El toilet pues es un baño, ¿no? Entonces es como si fueran las historias del parque baños. En el centro de control animal, cual patíbulo, se respira un denso aire que colma los pulmones de aquellos suspiros entrecortados de quienes se saben cerca del final y exhalan como único recuerdo de una vida trunca esos golpes, desvelos y estómagos vacíos. Los lamentos de los condenados juegan con las tonalidades que sus voces les permiten, algunas agudas, otras ahogadas y graves, sollozos y murmullos. Los cachorros gimen escondiendo la cara en los vientres de sus madres. Los solitarios yacen contra la pared, con los ojos cerrados, perdidos en un charco de orina. Los pasos del verdugo tienen un sonido elástico debido a las gruesas botas de hule que aíslan la electricidad. Más arriba de ese cuerpo apocalíptico pueden verse los guantes que sostienen el electrodo, el mismo que se inserta en el ano del condenado con el fin de llevar más rápido la descarga eléctrica a su desahuciada figura, previamente empapada, no solo en agua, sino en sudor y lágrimas que escurren por el rostro de quien dejará de existir. En Toilet Park, los habitantes se reunieron llamados por una nueva atracción. Se dice que es una especie genéticamente modificada. La mayoría es pelona para evitarnos alergias. Yo le prometí uno a mi hija si se porta bien. ¿Y cómo se llaman? Humanos. Dicen que son limpios y que no hacen ruido porque se les suprimieron las cuerdas vocales. Los habitantes de Toilet Park sacuden sus colas, complacidos por el boom de los humanos. El verdugo ama su trabajo. Suele salir en su camioneta a recoger humanos que ve por las calles. Horas atrás encontró una hembra que peinaba a su cachorra. Aunque ésta mostró los dientes y se le fue encima a arañazos, no pudo escapar del lazo en el cuello. Con la pequeña no hubo necesidad de recurrir a los dardos. Durante su conducción, el verdugo aúlla al ritmo de una canción en la radio. Los humanos callejeros del camino, desconocidos entre sí, se observan midiendo el peligro. Un espécimen grande y moreno, con un brazo roto que cuelga de su cuello, trata de abrir la puerta del vehículo para huir y en su desespero pierde las uñas. Mire usted, por falta de espacio ya no puedo tenerlo en casa,
Aparte, salgo de viaje seguido y no me lo llevo porque se marea y vuelve la panza. Tampoco lo dejo solo porque todo agarra y rompe. Lo mejor es que lo duerman, así ya no sufren. El humano se arrodilló, juntó sus manos en señal de súplica, sacudió su cuerpo desnudo y se aferró al collar de su cuello. Era un joven de piernas y brazos fuertes. Mamá. Trató de pronunciar a ensayo y error lo que había oído por años. Se aferró a la pierna de su dueña con tanta fuerza que le arrancó mechones de pelo. Esta gruñó y enseñó sus afilados colmillos, a la par que erizó el pelaje y ondeó su cola. Ladró para hacerle ver que no era un juego. El humano la soltó, aterrado, vaciando su estómago. El verdugo recorre las jaulas buscando a su siguiente presa para hacer espacio a las nuevas adquisiciones. Ve a una anciana de ojos nublados, cuya cabellera blanca y espesa le cubre la mitad del cuerpo. Comparte jaula con 3 cachorros que se ocultan detrás de ella. El sacrificio número 444, desde la inauguración del Centro de Control Humano. La vieja inerte apenas oye el rechillido de la reja que se abre y los pasos de aquel que la llevará al salón de electricidad. El verdugo enseña los dientes a los niños, quienes escapan a los rincones, excepto uno que se arrastra con las manos por una lesión en la columna. La anciana aspira el aroma del pelaje de su captor y eleva su mano para palparle el rostro. Él se sobresalta, pero el tacto de la vieja no para. Acaricia su frente y va más allá de las orejas. Desciende por la barbilla y toca el abundante pelo que escapa del uniforme plástico. Buen chico. El verdugo no controla sus impulsos, lanza una dentellada con miras a arrancarle el brazo de una mordida, pero es la lengua la que sale para lamer los dedos de la vieja. Buen chico, dice la anciana, baja su brazo y se desploma. El verdugo olfatea, empuja con el hocico el cuerpo inmóvil de la vieja y no se contiene de lamer sus manos y rostro con tal de hacerla reaccionar. Los pequeños humanos se aproximan, la sacuden y frotan, pero nada sucede. El verdugo arrastra el cuerpo de la anciana y la deja en medio de la sala de electrocución, a la espera de que llegue su colega, quien se lleva los cuerpos al crematorio. Sin saber por qué, se deja caer a su lado, cierra los ojos y se acurruca con ella en una escena que no le es ajena, como si la conociera de otra vida, caricias en la cabeza y un que lo tranquilizó tanto como el tono que recordaba de su madre. Olfatea a la mujer y lame por última vez sus dedos. De noche, el verdugo mira a la luna y aúlla por un vacío que no alcanza a comprender, aunque sabe que no por eso va a renunciar a su trabajo. Muchas gracias. Como acabamos de escuchar, aquí tenemos un claro ejemplo de lo que les mencionaba. Si prestaron atención al relato que nos acaba de compartir Carmen, ahí vemos esas minucias que yo les comentaba. Es decir, esas descripciones minuciosas, incluso el cambio de voz de los personajes, lo cual justamente le da personalidad a cada uno de los personajes. Eso es justamente la invitación, como lo hemos hecho a lo largo de las clases, quienes damos clases de literatura, o bien el propósito de este tipo de eventos es justamente ir agudizando nuestros sentidos. Obviamente, principalmente por el arte, jalando agua a nuestro molino, pero lo que importa es agudizar los sentidos ante lo que nos rodea. Siempre a nosotros nos cuestionan cuál es el valor del arte literario, para qué escribir, para qué leer literatura. Y la respuesta que yo siempre doy es que la literatura es ese arte que le da voz al hubiera y al es. Y gracias a la literatura, en el caso particular de ese arte, es
conocer ciertas perspectivas, vivencias, personajes, lugares que quizá no tengamos la fortuna o el privilegio de conocer, pero que gracias a las letras plasmadas en un texto, o si hablamos de literatura oral, esa historia que escuchamos, como esta que acabamos de escuchar de Carmen, pero que espero que lean, es decir, que consigan esta plaqueta y puedan volver a leer, releer y poco a poco ir desmenuzando estos recursos, estas perspectivas, estos estilos, y etcétera, etcétera. Eso es justamente lo valioso de la literatura, poder percibir, porque ese es otro de los grandes efectos secundarios o efectos trascendentales del arte en general, pero particularmente del arte literario, es esa función estética, ¿no? Un poco jalando agua al molino de las clases que impartimos día a día en la Academia de Lenguaje y Comunicación. Es eso precisamente, ¿no? Mezclar la función poética, es decir, estos recursos creativos por medio de la poiesis y la mímesis, es decir, estos elementos de la realidad que toma el artista, en este caso la artista, para podernos envolver en una historia, en un entorno o en el relato, en la sucesión de acciones de una serie de personajes. Pero por el otro lado está la función emotiva, que nos hagan sentir algo. En el caso particular de Visiones de un después no humano, es eso, hacernos sentir pánico, terror, angustia, incertidumbre en estos futuros o en estas historias distópicas. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos el humano que nos acaba de contar Carmen? Que de repente alguien se nos acercara y buen chico, ¿no? ¿Qué pasaría que de pronto la vida diera la vuelta y nosotros ya no fuéramos esa raza de supremacía y que nosotros seamos el que esté destrozando a las demás especies, no solo animales, sino también el agua, las plantas? ¿Qué pasaría si de repente viniera una raza superior o nosotros mismos como especie echáramos a perder esa supuesta supremacía que tenemos en el mundo y que viviéramos una situación como la que nos acaba de compartir Carmen? Eso es justamente la invitación a que se acerquen a este tipo de literatura y particularmente a la literatura que escribe nuestra invitada, porque logra eso, logra mezclar, logra meter en un crisol la tradición, la realidad y esa necesidad artística de crear personajes, situaciones. Y esto me lleva a preguntarte, Carmen, ¿cómo logras tú referir a este tipo de personajes de un futuro, esperemos, tanto lejano? ¿Cómo logras tú seguir estas tradiciones de distopías, del terror? Y también cómo logras darle voz a tus personajes, porque es algo que yo destaco demasiado de tu obra en general, que logras plasmar en cada uno de tus relatos voces distintas, esta sinfonía que caracteriza la realidad, pero que a veces es un reto plasmarlo en el texto, para darle esa personalidad única a cada uno de los personajes y en consecuencia tornarlo verosímil, porque creo que ese es el mayor reto, ¿no? Un poco lo que se decía al principio de comenzar a adentrarnos un poco a estos mecanismos detrás de tu obra, es cómo logras desarrollar ese hábito que es uno de los más complejos del arte literario, que es la verosimilitud por medio de la creación de personajes y principalmente de su voz. ¿Cómo lo logras, Carmen? Claro, pues se logra leyendo, por supuesto, y una vez que una se empapa de toda esta literatura que ya existe, también me gusta leer las nuevas propuestas que están surgiendo de autores totalmente novedosos, mucho más jóvenes, y cuando ya veo lo que se está haciendo en un antes, en un después, empieza esa construcción propia. Y algo que a mí me gusta mucho para darle voz a los personajes es ponerme en su lugar. Y digo, si yo fuera una niña, ¿qué me aterraba cuando era entonces joven? Si voy a ser una anciana, intento posicionarme en ese personaje y ver qué preocupaciones tendría después. Me pasa mucho cuando me ubico, por ejemplo, en un hombre, en un adolescente o en este caso en un animal. También me gusta intentar pensar como él, leérmelo en voz alta y decir, no, es que no lo creo, está sonando muy plano, está sonando muy, muy falso. Y creo que en ese momento en el que una se escucha en voz alta o en el que te oyes de labios de otra persona, hace también que puedas trabajar esta estética que para mí tiene su encanto cuando es suave, cuando te entra por el oído y cuando disfrutas de escucharlo.
¿no? Carmen es muy modesta, pero también hay mucho de su formación profesional, con el Instituto de Impresión Literaria, también tomando diplomados, leyendo mucho, creo que participando sobre todo en muchos concursos, obtener premios para que publique. Es como una carrera, creo que muy que hay que dedicarle mucho tiempo también, si alguno de ustedes se inclinándose por las letras, pues saber, ¿no? que hay mucho trabajo de fondo. Y sobre esto, que quisiera que nos contaras, ¿qué consejo le darías a esos jóvenes si quieren empezar a incursionar en este mundo de las letras? Y también a los no tan jóvenes. Pues, por ejemplo, yo no tengo tanto tiempo en que empecé a escribir ya de forma profesional, pero cuando veo ahora las oportunidades que hay cada vez más para jóvenes, para menores de 18 años, para 18 a 30 años, y que ahora veo tantas becas, tantos apoyos, pues a mí me parece maravilloso, y lo que yo más quisiera es decirles que se avienten a buscar lo que les gusta. Hay becas de teatro, de ilustración, de actuación, de baile. Algo debe haber que a ustedes les encante, y creo que el mejor momento para empezar es ahora. Muchas veces nos atormentan con la idea de que tenemos que estudiar una carrera, trabajar esa carrera, y quizás mucho tiempo después podamos buscar nuestros sueños. Y es algo de lo que yo me arrepiento mucho, porque yo tengo mis estudios previos que no tienen que ver con letras, hasta que me acordé que a mí eso me gustaba desde que era muy chica, pero pues no tenía forma de vivir de la literatura. Necesitaba primero trabajar de otra cosa y después ya empezar a viajar por eso. Y ahora que tengo la oportunidad de hacer lo que más me gusta, yo lo que más quisiera es ver a personas cada vez más jóvenes persiguiendo sus sueños. Además de que hay apoyos, también hay escuelas de iniciación artística, también hay talleres, también hay convocatorias en redes sociales, y cada vez hay más revistas también que están apostando por el talento nuevo. Y lo más difícil es atreverse la primera vez, porque van a venir muchos rechazos, quizás 20 rechazos y una aceptación, y hay un momento donde es totalmente distinto y se van sumando palomitas al currículum, y eso solo es el resultado de perseguir esto que se desea. Entonces, ustedes hagan lo que más les guste, ténganlo ahí muy cerca y triunfen, la verdad, porque los medios están ahí para que los tomemos. Coincido totalmente con nuestra invitada, y más en el marco en el que estamos. Estamos frente a adolescencias en formación. No importa si van en el segundo semestre y todavía están con esa moneda en el aire de si me quedaré en el bacho 9 o voy a volver a hacer el Comipens. En cuarto, por ejemplo, en cuarto semestre estamos viendo literatura, y justamente nosotros, la academia y principalmente los docentes que impartimos dicha asignatura, es lo que pretendemos hacerles ver, que la literatura es una voz necesaria en la sociedad, en todos los niveles, en todos los grados. Entonces, justamente como dice Carmen, la invitación es que usemos la palabra y busquemos una voz. ¿Por qué? Porque la vida necesita y exige ser narrada por los protagonistas que somos nosotros mismos. Porque coincido con Carmen, yo por ejemplo soy de formación de lengua y literaturas hispánicas por parte de la UNAM, y cuando uno entraba, lo primero que te decían los catedráticos es: aquí no se viene a ser escritor, aquí se viene a ser filólogo y por lo tanto ser analista de textos. Ustedes van a leer y analizar textos, no los van a escribir. Y uno muchas veces cayó en eso de, no, pues sí tiene razón, nosotros venimos aquí a leer y analizar textos, y poco a poco se fue relegando ese gusto, esa vocación, ese interés de darle voz a nuestras inquietudes, a nuestras perspectivas. Muestra de ello es que uno también se tardó demasiado tiempo en dar ese salto, que como bien dice Carmen, no es difícil, no es fácil, mejor dicho, no es fácil, pero es simple, porque lo único que hacer, siempre la pregunta que nos hacen a los que nos dedicamos a escribir es: ¿y cómo se escribe? Y la respuesta es simple: leyendo y escribiendo. ¿Quieres escribir? Ponte a leer para que más o menos vayas agarrando de manera directa o indirecta ciertos mecanismos, ciertos tropos, ciertos recursos. Y después lo más importante es, si te quieres dedicar a la escritura,
pues escribe, ve buscando tu propia voz, ve buscando tu propio estilo. Por ejemplo, lo que yo destaco de nuestra invitada es justamente su estilo, pero eso es producto de lo que se está mencionando ahorita, de su formación, de haber leído ávidamente, de haber leído meticulosamente, no solamente leer y estar siendo como de estos creadores de contenido que todos los días presumen y leí tal texto, pero nunca profundizan su lectura, nada más presumen títulos, ¿no? Este excelente libro que nos cuenta una serie de relatos que nos dejará silenciados. Gracias. Y eso no sirve de nada. El chiste sería profundizar, el chiste sería conversar, crear foros, crear espacios para hablar con los autores. Y eso es lo que pretende precisamente esta segunda feria del libro del Colegio de Bachilleres Plantel 9. Hablar con los autores, acercar a los autores con los lectores. No simple y llanamente poner títulos y decir qué maravillosos somos por leer y me voy a ir a tomar una foto afuera de un Starbucks leyendo un libro y sí, intelectual, una frase, no sé, de Pablo Coelho o algo que cita normalmente. Pero más allá del acto de leer, lo que importa es lo que está detrás de lo que estamos leyendo, que es una voz. Y justamente a mí lo que me llevó a dar ese salto y erradicar esa voz que me dijeron muchos de mis catedráticos cuando tuve mi formación académica universitaria fue: mi época, mi situación, mi perspectiva también merece ser escuchada, también merece ser leída. Entonces, la invitación es eso, estudiantes del Colegio de Bachilleres, que se atrevan a tomar, metafóricamente hablando, el micrófono y comiencen a hablar sus inquietudes, sus incertidumbres, sus molestias, sus sentimientos, sus ideas. Tal vez producto de la lectura descubren que muchos de sus textos no son tan originales, pero la originalidad va a radicar en su perspectiva, porque si algo se ha aprendido a lo largo de la tradición es que no hay nada nuevo bajo el sol, pero lo que sí hay nuevo bajo el sol es nuestro estilo, nuestra vida, nuestro momento. Entonces coincido totalmente con nuestra invitada a que se atrevan a alzar la voz. Y no importa el tema, no importa la perspectiva, lo que importa es que hablen, que usen la palabra como lo que es, una herramienta para externar una inquietud, una emoción, una historia, un hubiera tal vez. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de distopías, pero también podríamos hablar de utopías. Es todo el lado contrario, es decir, ahorita estamos hablando del lado negativo, por decirlo así, de un futuro nada alentador, pero también podríamos hablar de un futuro alentador y crear unas utopías a partir de nuestras experiencias, de lo que observamos. Pero ¿cómo vamos a poder nosotros compartir eso si no usamos la herramienta básica que es la comunicación y la palabra? Y puede ser la palabra escrita o la palabra hablada, porque sería absurdo que hoy, en la época en donde más medios de comunicación, más plataformas en los dos sentidos de la palabra, ¿no? Las plataformas digitales, que es de difusión, pero las que mencionaba Carmen. Si ustedes están interesados en cualquier tipo de arte, musical, pintura, escultura o literatura, créanme, hay una infinidad de convocatorias que algunas son remuneradas, y es decir, entonces comienzan a forjar un estilo que les puede llevar el pan a la mesa, o mínimo ya sentirse profesionales, que muchas veces es un buen estímulo, que de pronto te digan las regalías, o que de repente ya veas un pago por un texto que se publicó, o hay otros que simple y llanamente te dan ese foco que es tan necesario, esa experiencia, ir poco a poco puliendo el estilo, y la importancia de hablarle a los otros, porque muchas veces el miedo al rechazo, el miedo a que digan tu texto es muy malo, hay que aprender también de eso. Esas son las letras chiquitas de dar ese salto a cualquier proyecto, no importa si es literario, si es artístico o es de emprendimientos que hoy tan de moda están. Entonces justamente esa es la base fundamental, y eso me lleva a un aspecto que quiero que nos compartas, Carmen, que es, a partir de tu experiencia, ¿cómo has notado tú el ámbito literario? Tanto desde la perspectiva de escritora, tú ya inmersa en ferias de libro, presentaciones, convivir con la comunidad, y por la otra como lectora, porque tú justamente nos compartes que has comenzado a leer, ¿no? Comenzar a leer a autores contemporáneos tuyos, unos tantos jóvenes. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia en el ámbito de la literatura de las dos partes? Tú como autora y tú como lectora de jóvenes o voces noveles. Creo que ha sido muy rico, sobre todo leer a personas más contemporáneas, porque tienen propuestas con las que me puedo identificar. Por supuesto, cuando uno lee a los clásicos, los utilizas como para tener una idea de qué es lo que se está creando, qué fue lo reconocido por mucho tiempo.
pero hay un momento en el que una ya lo ve tan lejano como si fuera 2 siglos de tiempo atrás, y en cambio con los autores que están emergiendo, pues son temas que ya tienen que ver con redes sociales, que ya hablamos de desapariciones forzadas, que hablamos de narcotráfico o de esta construcción de otros futuros, utopías y distopías, y es algo que a mí todavía me emociona, y ahí es donde viene ese acercamiento para formar también proyectos con otros escritores también, y también con promotores de cultura. Hace rato que mencionabas, Leonel, de la revista Cuentística, ahí también tengo una sección donde doy consejos para empezar a escribir, y ahí toco ese tipo de asuntos como cómo tallerar un texto, a dónde ir, en quién confiar, cómo mandar una historia a un concurso. Y eso me hizo ver también que las experiencias que hemos tenido, algunos, son similares a las otras personas, y también existen otros que pueden dar el gran salto desde el principio, tener un premio nacional, y de ahí las puertas se les abren automáticamente, y nosotros pues estamos picando piedra desde más abajito, pero pues ahí vamos subiendo. Y creo que esa oportunidad de ver lo que pasa en tantos sectores también hace que una decida qué tipo de escritor quiere ser. A lo mejor yo no sueño con ser ni millonaria ni famosa, pero me gusta la idea de que los escritos vayan a diferentes lugares, que no se queden aquí en México, que ya salgan por ahí en algunas antologías o en algunos concursos. Y para mí eso es ahorita una etapa en la que quiero seguir quedándome y aprender más también de lo que me rodea. Muchísimas gracias. Bueno, antes de ya casi despedirnos, quisiera que nos comentaras, digo, quienes somos lectores más asiduos a tu obra, hemos visto esta forma tuya de ser muy multifacética, de incursionar en distintos géneros, incursionar en cuento, digamos, en distintas extensiones de textos, y sobre todo identificábamos, creo que en el realismo, aquí das un cambio como muy fuerte hacia textos especulativos. Quisiera que nos contaras un poquito cómo es este proceso y qué ventajas ves también trabajar el realismo y trabajar todo lo contrario, el cuento especulativo. Es muy interesante porque gracias a la comunidad de escritoras que escriben ciencia ficción es que yo puedo aprender también de sus inquietudes, y dije, yo nunca había pensado en escribir ciencia ficción, lo veía como algo muy ajeno, y el hecho de convivir también con ellas, con sus perspectivas, pues hizo que yo quisiera adentrarme en este ámbito, y con unas amigas creamos el Premio Nacional para Mujeres Cuentistas de Ciencia Ficción, que ya está en su tercera edición, y ha sido muy grato leer tantas historias nuevas, aprender de las inquietudes de las mujeres, y eso hace que mis textos tengan pues una personalidad un poco diferente a lo mejor en lo que podemos leer en otros lugares. Creo que vienen desde las inquietudes de alguien que es vegana, que es activista por los derechos de los animales, que se preocupa de otras cosas, a lo mejor más inmediatas como el agua, como el cuidado de las especies, como ahondar en nuestro pasado, y eso ha hecho que también se cree una nueva corriente de ciencia ficción, y no sé hacia dónde nos vaya a llevar, pero yo creo que ha estado dando frutos muy interesantes. Y pues ahora sí que como comercial, quiero contarles que estas plaquettes son accesibles, normalmente cuestan 80 pesos, aquí en la feria están en 60 pesos, y si alguien quiere llevarse la parejita, pues están en 100 pesos ya. Y pues pueden acercarse ahí al stand, ahí les puedo firmar ejemplares, también se llevan algunos regalitos. Y yo soy una persona que tiene redes sociales públicas. Si alguno de ustedes quiere compartir un texto, una inquietud, quieren tallerear algo, no hay ningún problema, me mandan un mensaje, yo con todo gusto he tenido la oportunidad de trabajar con personas que conocí en Facebook, y así sin costo alguno es como de, pues, ¿qué opinas de esta historia? Y yo doy retroalimentación, que me gusta mucho compartir todo lo que he aprendido en la escuela, me gusta llevarlo a otros lados. Y pues bueno, creo que para ir cerrando un poquito, me gustaría leerles una microficción de Pequeñas Desaparecidas, también para contrastar un poco lo que hay en estos dos libritos. Este es un texto cortísimo que a mí me encanta y me hace pensar un poco en el derecho de elegir
vivir la vida, pero también de elegir en qué momentos ya no queremos estar aquí. Se titula Betina. Mira por la ventana pequeña, allá donde quieres correr se encuentran los árboles adornados con hamacas de colores, los pájaros que mojan sus plumas en el agua y tantas flores con las que podrías hacer coronas para regalárselas a tus papás. ¿Escuchas, Betina? El galopar de los caballos, las risas de los niños que te llaman. Arrójate, deja este cuarto que te queda pequeño, olvida los libros y los juguetes y disfruta. No lo pienses, mi niña. Yo me quedo aquí. Renuncia a las medicinas y dolores, Betina. Extiende tus brazos que se vuelven alas. Migra más allá de donde viajan los cisnes, al reino de los cielos convertida en ángel. Cierra los ojos, Betina. Yo me quedo aquí con tu cuerpo vacío. Infinitas gracias, Carmen. Y todavía tenemos unos minutos, entonces no sé si alguien de los presentes quisiera hacerle alguna pregunta a nuestra invitada, aprovechando que está aquí, y créanme que su voz es una voz autorizada, porque como bien decían, nuestra invitada es humilde hasta el máximo, entonces, y no ha dicho, ¿no? Es decir, es una autora muy reconocida, la podemos en varios de sus textos los podemos encontrar en infinidad de antologías. Por ejemplo, compartimos una, ¿no? Hace poco, una antología editada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ¿no? Que es con el soundtrack de la minificción. Entonces, es alguien muy importante, créanme, es decir, como ayer lo decía también junto con Jazmín García Vázquez, ¿no? Aprovechemos la comunidad del Colegio de Bachilleres, porque tal vez, aunque ella tal vez no tenga esa aspiración, se puede volver famosa y ya va a estar en las grandes ferias internacionales, y para nosotros va a ser un verdadero honor poder presumir que en las primeras 2 ferias del Colegio de Bachilleres Plantel Nuevo Aragón contamos con la presencia de Carmen Macedo Odilon. Pero bueno, entonces, comunidad, quisieran hacerle alguna pregunta, alguna consulta, algo a nuestra invitada, con toda confianza, tenemos todavía tiempo, y si no, pues está la cordial invitación a que se acerquen al stand, primero aquí a la mesa y posteriormente al stand donde se encuentra nuestra invitada, para que se acerquen a su obra, la ojeen, se enamoren con el ejemplar, las plaquettes en la mano, y también tal vez ya ahí cortito, pues ya le puedan hacer las preguntas, tal vez porque no quieren que se escuche todo el plantel como tal vez me estoy escuchando yo. Entonces, pero bueno, primero la invitación. ¿Alguien le quisiera hacer alguna pregunta o consulta con micrófono en mano y que nos escuche todos los 3 edificios que componen, 4 edificios, o más, 5, 6, la biblioteca, todos, 6, 7, 8 edificios que componen nuestro plantel? ¿Alguien quisiera hacerle alguna pregunta o consulta a nuestra invitada? ¿Alguna pregunta? Anímense, no muerde, a pesar de sus personajes. Mientras se animan a hacer alguna pregunta, vamos a hacer una dinámica para regalar unos ejemplares. Primero, ¿de qué trata esa novela? Bueno, aprovechando que acabas de llegar, este nuevo libro es una colección de cuentos que se denominan especulativos, son ciencia ficción, fantasía, y tienen que ver con un momento de la vida en el que las criaturas ya no son necesariamente personas. Aquí aparecen criaturas de arena que se vuelven robots, hay perros humanizados, animales que estallan en rebelión, y también criaturas que salieron de la última pandemia. Entonces es una serie de, yo hasta diría algunos medio monstruos, pero hay un poco de todo allí, y nos hace pensar en si no estamos trabajando bien en este planeta, ¿qué nos va a pasar en unos cuantos años? bueno, lo que se animan más preguntas, regalemos unos ejemplares para la persona que nos cuente cómo se llama el lugar, el primer relato que nos narró Carmen. ¿Se acuerdan cómo se llama? Yo tengo mi ejemplar. Decíamos que era un juego de palabras con baño. El parque de los baños. Estamos. Adelante. Un aplauso para nuestra ganadora
Muchísimas felicidades y no olvide pasar con la autora para el autógrafo, la foto y todo. Aprovechemos que la tenemos aquí. Pero fue un detallito y bueno. Hice una pregunta. ¿Se acuerdan que decíamos que Carmen bueno, ha estado en un montón de publicaciones? Hay una publicación en particular que también está por aquí en la feria. ¿Se acuerdan cómo se llama la publicación en la que participa Carmen? ¿Estén a su alrededor? Por ahí hay un acordeonzote si voltean. Ah, está. Tenemos a un ganador a mi mano izquierda. Un aplauso. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Bueno, pues entonces, pues agradecemos la presencia de Carmen Macedo. Si quieres despedir. No, pues al contrario, los agradecidos seremos eternamente nosotros, la comunidad del Colegio de Bachilleres, Plantel Nuevo Aragón. En nombre de las autoridades del referido Colegio de Bachilleres Plantel Nuevo Aragón, Carmen Macedo Dilón, te agradezco infinitamente tu presencia en esta segunda feria. Espero que sea la segunda de muchas más visitas, porque créeme, tu voz y tu presencia, tus recomendaciones, tus observaciones son invaluables, ¿no? Tanto para aquellos que tenemos ya un largo trecho en los ámbitos de las letras y también para nuestros estudiantes que se están adentrando ciertamente a ellas. Entonces, infinitas gracias, Carmen. Y un fuerte aplauso para nuestra invitada y no lo olviden, se pueden aproximar tanto a Cuentística, que es justamente una de esas publicaciones en donde nuestra invitada tiene varios textos, tanto de obra de creación, sus cuentos, pero sobre todo esos ensayitos que créanme son más que ensayos, yo los veo como sugerencias, tutoriales que son muy necesarios para quienes nos queremos adentrar al mundo de la publicación. Entonces, pues infinitas gracias, y aquí a mi mano derecha pueden encontrar el stand tanto de Cuentística como el stand de nuestra invitada para que se aproximen y conozcan su obra. Y también infinitas gracias a la maestra Gabriela que está aquí presente, infinitas gracias, y a ustedes chicos que esta feria es por y para ustedes. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso.